Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar una vez más con ustedes, proclamando la palabra de nuestro Dios. En esta tarde, noche de día miércoles, usted y yo tenemos una cita más que entre nosotros con nuestro Salvador para poder recibir la palabra de Dios en este día. Hoy tenemos un tema, amado hermano, que eh, pues nos va a edificar, pero también nos va a consolar. Y que tenemos nosotros, amado hermano, que comprender que eh, pues el Señor quiere que cambiemos muchos aspectos de nuestra vida para ir mejorando, para ir avanzando en lo que es el Evangelio y que a su vez, ¿verdad? Teniendo cambios en nuestra vida, vayamos viendo lo que es la gracia, la gloria de nuestro Dios. Así es que acompáñeme, amado hermano, al libro de Isaías capítulo 1, versículo 15. Al libro de Isaías capítulo 1, versículo 15. Y usted lo tiene aquí en pantalla, mi amado hermano, y dice así: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lo voy a volver a leer. Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Amados hermanos, es indiscutible, ¿verdad? Que Dios es un hecho que escucha, que Dios siempre está atento a toda la súplica, pláticas, pensamientos de toda la humanidad. Él por eso es Dios, Él es omnisciente, ¿verdad? Él sabe todo. Y que a su vez podría atendernos a todos y cada uno de nosotros. Pero tenemos que recordar, amado hermano, que Él tiene sus reglas. Y no es que sea arbitrario, sino que Él es el que creó las reglas. Él hizo las reglas porque la Biblia tiene una palabra, ¿verdad?, que dice que Él es santo. Y bajo esa circunstancia de su santidad, su gloria, su magnificencia, entonces alrededor de Él funcionan todas las cosas. No es alrededor de nosotros, no es alrededor del pensamiento de algún ser angélico, sino alrededor de su idea, de su porción, de su esencia, de tal manera que entonces las cosas tal vez nosotros las veníamos manejando de una manera a lo largo de nuestros días, pero cuando llegamos al Evangelio nos damos cuenta que tal vez no están funcionando las cosas como que queriendo las cosas de Dios, pero a la par como que queriendo hacerlas a la manera antigua, y eso no funciona, y muchos, ¿verdad?, pueden aún apartarse del Evangelio o retroceder del Evangelio. Sin embargo, mi tarea, amado hermano, es explicarle a usted cómo funciona el reino de los cielos, no porque yo lo sepa todo, sino porque vamos escudriñando, vamos aprendiendo, y que a su vez es importante trasladárselo a usted, que es pueblo de Dios, hijos de Dios, para que con esa información usted y yo podamos tocar lo que es el corazón de Dios y recibir lo que Dios quiere que usted y yo recibamos. Así es que cuando vemos el libro de Isaías, nos damos cuenta que pasa algo en el cual, ¿verdad?, Dios no escucha. El tema de hoy, mis amados hermanos, Dios sí nos escucha. Oremos juntos en esta noche. Espíritu Santo de Dios, yo te vengo rogando y suplicando que seas con cada uno de nosotros, que nos permitas, oh Dios, el aprender de tu palabra, que tu palabra, Señor, nos edifique, que tu palabra, Señor, nos ayude para poder recibir lo que tú quieres que recibamos. Señor, consciente estoy de que tú eres grande, tú eres misericordioso y piadoso, pero que tú quieres, Señor, que como tus hijos nos parezcamos a ti. Que realmente, Señor, tengamos un parecido completamente a ti y que podamos entender, reconocer, comprender cómo funcionan las cosas, Señor, de una manera perfecta en tu caminar, en tu
camino en el reino de los cielos, que es traído a esta tierra, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, para podernos bendecir de múltiples y de milagrosas y espectaculares maneras. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Señor, permite que podamos recibir y que esta noche, cuando terminemos, podamos ir a descansar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces le decía a mi amado hermano que en el libro de Isaías, ¿verdad? Nos damos cuenta que pues algo está pasando ahí. Dios les reprocha que él, ¿verdad?, no va a escuchar oraciones. Sin embargo, ¿verdad?, podríamos pensar que es, ¿cómo decirlo?, como una aparente contradicción, ¿verdad? Pero tenemos que ver por qué Dios está diciendo eso, y que es importante e interesante, mis amados hermanos, el poder comprender y ver, ¿verdad?, por qué sucede eso. Y entonces vamos a estudiar un poquito, porque nos damos cuenta que en el capítulo 1 del libro de Isaías se da esa sentencia, ¿verdad? ¿Cuál sentencia? De que Dios no va a escuchar la oración. Y Dios no la va a escuchar no porque no quiera, dijimos, ¿verdad?, eso antes de orar, no porque no quiera, no porque Él, ¿verdad?, esté en contra, no, de ninguna manera, sino que Él, amado hermano, Él quiere que nosotros conozcamos el reino de los cielos. Entonces, veo esta diferencia en el mismo libro de Isaías, pero capítulo 58, es decir, ¿verdad?, 57 capítulos después, nosotros nos damos cuenta que aquí sí escucha. Mire esto, Isaías 58, 9 dice aquí: si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré: aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen. Mira qué diferencia. En el capítulo 1 de Isaías dice, Él no va a escuchar absolutamente nada. Vamos a recordarlo aquí. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Entonces viene una sentencia bien tremenda. Cuando nos vamos al capítulo 58, dice aquí, si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Entonces mire, hay una grande diferencia. Hay una grande diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 58. Pero pues hemos estudiado un poco la palabra de Dios y nos hemos dado a la tarea de poder ver realmente por qué sucede esto. Recordemos que la Biblia, amado hermano, no es un libro común y corriente, no solamente son historias del pasado, sino que la palabra misma por el apóstol Pedro dice que es la palabra profética más segura, la cual hacéis bien el estar atentos como una antorcha encendida. Entonces es importante que nosotros miremos la Biblia no como una historia antigua, no como ciertos datos, ¿verdad?, bonitos, hermosos, ay, qué lindo, pero fue en la antigüedad, no, sino que es una palabra profética. Cuando habla de la palabra profética más segura, está hablando que se cumplió antes, se cumple en este momento y se va a seguir cumpliendo en el futuro. De manera que entonces, amado hermano, es interesante ver que tenemos que escudriñar palabra por palabra, verso por verso, capítulo por capítulo, para poder discernir por el Espíritu Santo qué pasa, porque en un capítulo Él da un ultimátum que Él no va a oír. Pero vemos una serie de capítulos más adelante donde ahí sí escucha. Entonces alguien podría decir, no, bueno, ¿Dios escucha o no escucha? Es que Él escucha, pero escucha a quien Él quiere. Esa sería la respuesta corta. Él escucha a quien Él quiere. Y no es porque tenga favoritos y que sí los tiene, ¿verdad? Pero es porque Él determinó a quién iba a escuchar y a quién no.
Imaginemos por un segundo el principio de los tiempos. En el principio de los tiempos nosotros vemos, ¿verdad? Por la palabra de Dios que Él creó todas las cosas. Y cuando dice Él creó todas las cosas, es decir que Él, ¿verdad? Puso una serie de reglas, normas, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas. Él mismo las instituyó. Y que posterior, ¿verdad? Miles de años después, diríamos miles de millones de años después, porque Él está en la eternidad, viene y hace que ciertos seres humanos transcriban sus ideas y pensamientos por medio de la palabra. Y que, hermano, no quiere decir que antes no hubiera un código ahí en la eternidad, sino que Él mismo, dice la Biblia, que Él enseña a todas las creaciones para poder aprender a temerle, para aprender a obedecerle. Y entonces, hermano, esto es bien interesante. Esto es interesante porque esos mandamientos, estatutos, decretos, Él los hizo. Y pensemos en ese pensamiento, ¿verdad? Imaginativo de parte de nosotros, de que entonces Él, ¿verdad? Se sentó a lo mejor un día y entonces puso, bueno, yo le voy a hacer caso al que haga esto. Yo no le voy a hacer caso al que haga aquello. Y entonces Él empezó a tener, ¿verdad? Una serie de mandatos, ordenanzas que hoy por hoy nosotros podemos ver por la misma palabra qué cosa le agrada a quienes va a escuchar y a quienes no. Y entonces, amado hermano, por eso le decía que es un tema confrontativo, pero que a la vez es de consolación. Porque si estamos en la fila, ¿va? O en la manada de cabritos, es decir, aquellos que no hacemos las cosas conforme a Dios le agrada, pues hoy Dios nos da una palabra para que cambiemos y nos pasemos a la derecha y nos pasemos al área donde Dios sí nos va a hacer caso. Si estuviéramos en el templo, ¿va? De manera presencial, yo le haría esta pregunta: ¿quiénes quieren recibir Isaías capítulo 1 o Isaías 58? Pues la mayoría, ¿verdad? Levantaría la mano, si no es que todos, y dijeran: yo quiero Isaías 58, porque ahí sí Dios responde. Nadie va a decir: yo quiero Isaías 1, porque ahí Dios nos responde. Sin embargo, tenemos que ver, hermano, y eso vamos a tratar de ver en esta noche, qué cosas a lo mejor estamos haciendo, que por eso mi oración no es escuchada. Por eso mi petición, mi súplica, sí llega al trono de Dios, pero no es contestada. No tiene la solvencia en nuestra vida para que Dios atienda esa oración. Y entonces, mi amado hermano, sí debemos usted y yo escudriñarlo y verlo para que no caigamos en esa falta y que entonces en la misericordia de Dios nos pasemos al lado que a Él le agrada y entonces siempre Él diga: aquí estoy. Entonces, quiero llevarlo, mi amado hermano, primeramente, que aquí lo puse al revés, pero quiero llevarlo primero a Isaías capítulo 1, verso 4, para que ahí veamos por qué Dios no contesta esas oraciones. Y entonces, hermano, es bien interesante esto. Mire, Isaías capítulo 1, verso 4. Usted lo tiene aquí en la pantalla y dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Mire qué cosa, una vez más lo voy a leer: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Mire qué cosa, hermano, porque viene varias, ¿cómo podremos decir? Un checklist de todo aquello que no le agrada al Señor. Por eso Él determina y dice: no les voy a hacer caso. Porque primero está hablando a la gente pecadora. Hermano, cuando hablamos de gente pecadora, indudablemente somos todos. Porque todos pecamos de una manera o de otra. Lo he repetido varias veces. Mucha gente cree que los 7 pecados capitales es como que la lista, ¿verdad? Sin embargo, hermano, la lista es muy extensa. La lista son muchas series de mandamientos, estatutos y decretos que por gracia, a través de Jesucristo, ya no vive aquel que hace todos,
sino que vivimos por Jesucristo. Sin embargo, tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir conforme a esos mandatos para serle gratos al Señor. Una cosa es que por gracia tengamos salvación. Una cosa es que por Jesucristo usted y yo podamos tener acceso al Padre. Y otra muy diferente es que seamos de su agrado. Entonces Dios quiere que cambiemos eso y seamos de su agrado. Pero no se llega a ser de su agrado en un abrir y cerrar de ojos, sino que Él quiere cambios de nosotros, quiere cambios personales, quiere cambios en nuestra manera de vivir del diario. No quiere un cambio de nada más puro domingo, el domingo me porto bien y el resto de la semana mal. No, Él quiere cambios diarios. Él quiere que vayamos siendo rectos, perfectos, íntegros delante de Dios. Habrá alguien que diga, es que ser perfecto es muy difícil. Claro, eso no estoy diciendo que lo vamos a hacer de una manera rápida, sino que debemos ir cambiando, ir cambiando. Mucho cristiano se acomoda diciendo, es que el mundo gira de esa manera y si no lo hago, pues entonces me quedo atrás. No, hermano, esa es a la manera del enemigo. Usted y yo debemos de hacer las cosas conforme a Dios, lo que Dios nos manda. Y eso es importante para que entonces dejemos de ser pecadores. Lo siguiente, ¿va?, que dice es pueblo cargado de maldad. La Biblia dice en el libro de Proverbios, 6 cosas abomina el Señor y 7 aún abominan su alma. Y una de ellas, dice, los pies presurosos a hacer el mal. Quiere decir que no solamente es que tengamos maldad, sino que estemos aplicando la maldad. Que en nuestro día a día hagamos cosas malas, que estemos pensando hacer el mal. Que estemos pensando, voy a poner un ejemplo tal vez vano, ¿verdad? Para darme a entender, me voy a colgar de la luz. Voy a dar otro ejemplo es que entonces voy qué sé yo, ¿qué diría, verdad? El de las tortillas le voy a quitar 50, no sé, hermano, cosas que se está pensando de continuo hacer el mal. Unos podrán decir, bueno, es que hoy ya sé que le voy a decir de mentira a mi patrón, ya sé que, no, hermano, no, sino que Dios quiere que dejemos de hacer maldad. Lo siguiente dice generación de malignos, es decir, que nuestra vida, nuestra genética, nuestra generación tiene que cambiar. Y no se refiere a que yo con todos los de 30 cambiemos, no, sino mi genética debe de cambiar, porque de ahí viene esa palabra, de genética. Y entonces generación de malignos. Entonces debemos de dejar, hermano, de ser malignos aún desde las cosas que nos depositaron nuestros antepasados. Entonces, otra, ¿verdad? Hijos depravados, se refiere a una depravación, a ya entregarnos a hacer el mal. Lo siguiente, dejaron a Jehová. Hermano, esto es bien importante. El dejar a Dios no es ya no ser cristiano, no. El dejar a Dios es no estar vigente todos los días delante de Él. El que se nos olvide por un día el agradecer a Dios. Y Él va a decir, es que yo oro en la mañana y oro en la noche. Sí, hermano, puede estar orando, pero dice la Biblia, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, que en alma, cuerpo y espíritu, usted y yo tenemos que estar cerca del Señor. Si no, entonces, si hacemos toda esta parte y se provocaron a ir al santo de Jehová y se volvieron atrás. De manera que esto es el caldo de cultivo para que Dios diga, no los voy a escuchar. Porque entonces vemos aquí una lista de cosas que Dios no quiere que usted y yo hagamos, como sus hijos. Entonces, hermano, mire, le voy a decir algo un poquito a lo mejor fuerte, ¿va? La Biblia nos dice que si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Si somos hijos de Dios, las obras de Dios haríamos. Pero entonces, al ver, ¿verdad? Que si estamos aquí, como que no es automático el ser hijo de Dios, sino que tenemos que irnos transformando de gloria en gloria hasta parecernos. Cuando un niño nace en este mundo, inmediatamente tiene la genética de su papá y de su mamá. Inmediatamente vemos su color de piel, rasgos, y conforme va pasando los días, nos damos cuenta que es parecido a lo mejor en la risa, en la sonrisa, en su modo de carácter. Y entonces vemos, hermano, que está ahí esa impronta. Lo mismo sucede con nosotros en el nuevo nacimiento.
Para tener un nuevo nacimiento en nuestro Salvador, tenemos que ir, hermano, evolucionando para que realmente nos parezcamos a Él. Entonces, esto de aquí, hermano, es tremendo, es fuerte lo que estamos explicando este día. Pero que, hermano, yo no quiero que vivamos en esa idea de que es que Dios sí me escucha, todo me contesta. Si estamos de una manera en esto, Dios no nos va a escuchar, amado hermano. Y no porque Dios sea malo y ay, que está enojado conmigo. No, es que simplemente Él creó las normas y sin esas normas no podemos nosotros querer que Él nos escuche. Entonces vemos esta situación, mi amado hermano, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Entonces, hermanos, cosas aquí bien tremendas. Y alguien puede decir, no, yo nada más tengo dos, tengo una. Dejemos para que garanticemos que Dios diga, aquí estoy. Porque, hermano, no podemos nosotros, como buenos mexicanos, ¿verdad? Podríamos decir, sí, pero alguien está peor que yo, o sí, pero me falta una, o sí, pero tengo, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que están aquí mal. Y alguien podría decir, yo nomás tengo 3. Bueno, de 3 a no tener ninguna, hay un gran trecho. No podemos nosotros, hermanos, ser cómodos y decir, sí, ay, para luego me falta una. No, hermano, tenemos que ir cambiando. Ya dijimos que no solamente es dejar a Dios de, ya no voy al templo, no veo las prédicas, no, hermano, sino que todo es un conjunto de cosas. Claro, que ya se hace evidente físicamente cuando alguien ya de plano está lejos de Dios, pero a manera muy rotunda, muy contundente. Alguien va separándose de Dios poco a poco, deja de interesarle, se aferra más a lo terrenal y va cambiando hasta que se hace visible el ya no va. Pero hermano, entonces vemos que yo en lo personal, y yo no quiero, hermano, que la Iglesia de Cristo Nación Santa diga, Dios me escucha, pero no nos escuchare. ¿Cómo me doy cuenta si me escucha o no me escucha? Oro. Y si hay contestación de eso que está en mi súplica, en mi ruego, y hay contestación, gloria a Dios. Sí hay todavía chance de que Dios nos esté escuchando. Sí hay chance. Pero oro, pido, suplico y no veo que haya una respuesta. Amado hermano, entonces ahí tenemos un pequeño problema o un grande problema. Entonces, hermano, vámonos ahora a la parte esta, ¿verdad? Verso 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Quiere decir, hermano, que aún muchas veces en problemas y esto y el otro, muchas veces decimos, yo estoy bien. No, hermano, tenemos que ser sinceros delante de Dios y decir, no, la verdad, sí, aquí tengo un problema. La verdad que aquí estoy haciendo algo inadecuado. Mire, todavía toda cabeza enferma y corazón doliente. Alguien que tiene algo en el corazón, amargura, frustración, dolor, falta de perdón, tiene un corazón doliente. Es decir, un corazón que está dolido. Y entonces, hermano, muchas veces necesitamos de Dios, pero no pasa nada, Dios me escucha. No, tenemos que ser sinceros delante de Él. Y tenemos usted y yo, mi amado hermano, que comprender esas partes. Si no estamos bien, amado hermano, pidámosle perdón a Dios y cambiemos. Porque la Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Esa es la parte importante. El que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Hoy es un llamado de parte de Dios para nosotros, amado hermano, no para un regaño y, no, es que sí me porto mal, golpe de pecho. No, es un llamado para que siempre Dios diga, aquí estoy para ti. Para que siempre Dios diga, ¿qué necesitas? ¿Qué deseas, hijo mío? No para sentirnos mal y no, sino cambiar para que siempre tengamos la seguridad de que Dios nos contesta. De que en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, en medio de las diferentes situaciones que tal vez nos están agolpando, tú puedes decir, sé que el Señor me va a escuchar. Y no como una vanagloria y decir, es que el Señor me escucha. No, sino decir, gracias Señor porque me has permitido escucharme.
Claro que sí hay un trabajo, ¿va? Pero nada podemos hacer sin Cristo. O sea que no podemos colgarnos una medalla, ¿verdad? Así como que yo lo hice solo. No, es por su gracia. Pero claro que debemos nosotros, usted y yo, de querer cambiar. Entonces, vemos aquí, vámonos al verso 16, porque son muchas cosas que tendríamos que usted y yo, tenemos mucha tarea ahí en casa, en leer capítulo 1 y leer capítulo 58 de Isaías, porque así vamos a comprender bien a bien, hermano, por qué Dios no escucha la oración y por qué Dios dice a aquellos, aquí estoy, yo te escucho. Solamente estamos usted y yo recogiendo ciertas cosas porque pues una hora, ¿verdad? 50 minutos no nos da el tiempo para poder hacer esto, pero mire, vamos, dice aquí, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Entonces, hermano, esto es bien importante. Pero verso 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar al viuda. Déjeme hacer una pausa. Hay mucha gente y muchas veces, ¿verdad? En gran cantidad los cristianos quieren ir llevar alimento, llevan alimento, reparten, dan despensa, tienen comida en abundancia y reparten y dan al que no tiene. Extraordinario, los felicitamos en el nombre de Jesús y que lo sigan haciendo. Pero Dios hace una invitación, amado hermano, en el capítulo 1 de Isaías, donde dice que Él no escucha. ¿Por qué no escucha? Porque hay maldad, hay iniquidad. No estoy diciendo que no puedo llevar despensa o dar a aquel que no tiene, si no estoy correcto. No, hermano, porque a final de cuentas nadie estamos como que perfectos delante de Dios. Sin embargo, tenemos que irnos limpiando porque aquí está la parte importante en el verso 17, aprender a hacer el bien. Tengo que quitarme eso que estorba, eso que no es grato delante de Dios y a la par ir aprendiendo qué debo de hacer, hermano. La palabra misma nos va a ir enseñando. La palabra de Dios es la que nos va a ir dando esa capacidad para poder aprender, discernir qué debo de hacer contra lo que no debo de hacer. Lo que no debo de hacer, quitarlo. Lo que debo de hacer, hacerlo bien a conciencia todos los días de nuestra vida. Porque aquí, hermano, Dios no se está enojando porque le demos. No, se enoja porque hay maldad. Y no toma en cuenta eso. Ay, es que entonces todos los millonarios y ricos que dan y donan y... No, hermano, Dios no se los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque si hay maldad, no lo va él a justificar, hermano. Entonces, esto es bien importante, amadísimo hermano, tú que nos estás viendo en esta noche o que nos vas a ver en el futuro, tenemos que aprender a limpiar nuestro camino, a limpiar nuestra vida. Si usted y yo hacemos eso, estamos garantizando que Él diga, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y entonces, mi amadísimo hermano, creo que para los que están ahí en departamento de intercesión, en oración, creo que eso es un requisito indispensable completamente. Irnos dejando todo eso que no le agrada a nuestro Salvador. ¿Para qué? ¿Con qué fin? El fin es, ¿cuál es el fin? Que Él nos escuche. Qué grato, hermano, sería, ¿verdad? Voy a ir a hablarle a mi Señor. Hoy quiero sentir su presencia. Confiado de que Él me va a escuchar. Es que, oye, no, de plano tengo un problemísima. Sí, pero yo sé que Él me va a escuchar. Con esa convicción. Y no porque, ay, no, es que es el ultra, super, ultra, mega, santísimo. No. Sino porque estamos esforzándonos en dejar de hacer el mal y estamos aprendiendo a hacer el bien. Y que de esa manera, de manera paulatina, de manera gradual, usted y yo vamos a ir tocando el corazón de Dios de una manera más segura. Por eso, amado hermano, disculpe lo que voy a decir, pero allá afuera hay mucha gente que le suplica a un Dios y que les contesta. Sí, porque no es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero tiene ciertas prácticas que debemos de aprender para que Él nos escuche. Allá afuera hay miles y millones de dioses que están al pendiente para escuchar la oración, súplica o ruego de alguna persona. Y que aunque no esté haciendo lo correcto, le van a contestar. ¿Por qué? Porque entonces lo van a hacer su propio esclavo. Porque es de que mucha gente pide que haga milagros y se los dan. Porque al final de cuentas en algún momento se lo van a cobrar. Y como decimos nosotros los mexicanos, se lo van a cobrar a lo chino.
Se lo van a cobrar, hermano, de una manera que no va a ser muy agradable. Porque os van a decir, yo te hice un milagro, tú me debes una. Pero Dios no quiere, hermano, cobrarnos nada. Él lo que da, lo da gratuitamente y sin reproche y a manos llenas. Pero ¿cuál es la condición? Que realmente, verá, vivamos como a Él le agrada. Y Él no nos va a cobrar nada. Es más, nos va a dar cada día más. Entonces, esto es bien interesante, hermano. Me gustaría más ir explicando Isaías capítulo 1. Pero ya le dije, podemos ir estudiándolo, ¿verdad? Poco a poco. Bendito Dios que tenemos la oportunidad, tenemos la benevolencia de nuestro Salvador para poder aprender no solamente los días miércoles, los días domingos, sino también los días sábados, hermano, y que los que no quieren ir de manera presencial, ahí estamos para que de manera virtual pueda usted recibir sus clases y usted pueda participar de manera directa con nosotros e ir aprendiendo lo que Dios quiere que tú recibas. Y entonces, hermano, esto es bien importante. Pero ahora, cuando usted y yo, ¿verdad?, nos vamos al libro de Isaías capítulo 58, pero en el verso 6, vamos a ver qué hicieron estas personas para que Dios dijera, aquí estoy. Acompáñenme ahí, por favor. Acompáñenme ahí, por favor, Isaías capítulo 58, versículo 6. Dice aquí, ¿verdad? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Verso 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, mire, aquí hay otras cosas que aquí si Dios dice, si tú haces esto, yo voy a estar para ti. Porque, amado hermano, muchas veces cuando tenemos problemas, estamos súplica y súplica y súplica, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y no es que esté mal. Sin embargo, Dios aborrece el egoísmo. Dios no le agrada que seamos egoístas y ay, me duele aquí, Señor, ayúdame. No, sino que usted y yo seamos proactivos en ayudar a los demás. Y entonces Él nos va a ayudar a nosotros. Allá, ¿verdad? Cuando antes de que viniéramos el Evangelio nos decían, tú pide y todo para ti. Es más, hay un dicho, ¿va? De que se muera alguien en la casa de otro, a la mía, mejor en el otro. No, hermano, eso va en contra de lo que es Dios. Dios dice, no, mejor, ¿verdad? Ayuda a los demás, dale a los demás. Y mire cómo lo dice de una manera bien hermosa. El ayuno que Él escogió, es decir, la forma que a Él le agrada, es quitar ligaduras de impiedad. Es dejar de molestar al otro. Y muchas veces eso se da en la misma casa. Dejar de molestar, quitar cargas, ¿verdad? Dentro de un hogar los cónyuges muchas veces se cargan mutuamente y eso no es correcto. Dejar libres a los quebrantados. Hay gente que no perdona y no perdona. No se está dejando libre a ese que debemos de perdonar. Que rompáis todo yugo. Muchas veces, hermanos, somos muy injustos. De manera que entonces ponemos nosotros, si queremos perfección en los demás, pero nosotros no. Hermano, esto no debe de ser así. Y que rompáis todo yugo, que compartamos el pan. Amado hermano, hoy compartir el pan está a la orden de un clic. Ya si alguien lo quiere hacer de una manera más estructurada para hacerlo al Rey de Reyes, invitar a alguien y decir, mira, yo te invito a que comas pan espiritual. Yo paso por ti y te llevo para que comas el verdadero pan. Y el verdadero pan no es el que expone el hermano Ulises, no, hermano, el verdadero pan es la palabra de Dios. Entonces ahí, hermano, es que tú y yo vayamos dando alimento a los otros. No estoy diciendo que no tengamos que hacerlo de manera literal y física. Claro que sí, pero es a la par. ¿Qué sentido tendría que yo le dé de comer a alguien, tenga el estómago lleno, pero su alma está vacía? Su alma está triste, su alma está acongojada. ¿Cuántos hermanos de nuestros familiares podrían estar en ese aspecto? Y que no le digamos, oye, ven, te voy a llevar a que comas pan espiritual. Lo siguiente, ¿va? Es que alberguemos a gente en casa. Sé que esa parte de manera literal es muy complicada, ¿verdad? Y complicada porque voy a poner 2 ejemplos nada más.
La primera sería, voy a albergar a alguien en mi casa, pero vivo en una casa pequeña. Hermano, ¿dónde está la intimidad? De que a lo mejor, ¿verdad? Están los hijos, la esposa, el esposo. Sería muy complicado. A lo mejor alguien tiene una casa un poquito más grande. Tiene un cuarto para albergar. Tiene un cuarto para poder dar a alguien. Pero, amado hermano, tal vez ese alguien no lo conocemos y despertamos y ya no hay nada en la casa, ¿verdad? Es un poco complicado. Sin embargo, sé que si alguien lo hace, va con toda la confianza y fe a Dios, Dios le va a ayudar. Pero esa parte es un poco complicada. Claro que a lo mejor alguien va y dice, yo tengo ahí un 2x2 fuera de mi casa, ahí voy a albergar a aquel que no tenga. Ah, perfecto. Pero eso ya es de cuestión de fe, no es una imposición. El evangelio no es imposición, sino es de fe. Pero lo que sí es indudable es que hay mucha gente que necesita una casa espiritual. Una casa donde usted y yo, ¿verdad?, podamos decir, hermano, verdaderamente. Porque sabemos cómo se llama, sabemos en qué momento lo vemos, sabemos, hermano, que ahí está nuestro hermano espiritual. Eso es bien lindo. Y que usted y yo debemos de compartir esa gracia que Dios nos ha dado. Cuando veas al desnudo lo cubras. Hay gente desnuda espiritual. Y alguien puede decir, sí, pero tiene su carro último modelo. No, la desnudez espiritual, hermano, es que no haya quien. Es que no haya quien pueda defenderlo de manera espiritual. Eso es algo triste, hermano. Y muchos dejan eso. Por eso se convierten en desnudos espirituales. Yo tengo quien me defienda de manera espiritual. Ya sabemos que es Dios, ¿verdad? Pero siempre Dios delegó a alguien para que nos ayudara. Yo tengo quien me pueda defender en la manera espiritual. Los que están dentro de la congregación, ¿verdad? En Nación Santa tienen quien los defienda de manera espiritual. No me estoy refiriendo al Señor, sino a esa autoridad que Dios puso para poder ayudarnos en esos momentos de necesidad. No están desnudos. Pero sin embargo hay mucha gente desnuda que no tiene a quién acercarse para un consejo, que no tiene a quién acercarse para que le pueda ayudar, ¿verdad?, con un problema. Y muchas veces no son problemas difíciles, hermano, sino que en los problemas se nos cae el mundo encima. Pero necesitamos esa ayuda para decir, mira, es de esta manera. Y que sea conforme a la palabra, entonces estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Mire, entonces haciendo esto, ¿verdad?, que no nos escondamos del hermano, sino que ayudemos, que dejemos de estarnos, hermano, conmiserando. Y que, es que sí, pobrecito de mí, tengo un montón de problemas. No, hermano, dejemos de hacer el mal y aprendamos a hacer el bien. Mire, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación dejará ver pronto, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová tu retaguardia. Pero entonces ahí es por eso es de que Dios, ¿verdad? Dijimos en el verso... El que estábamos leyendo acá, verso 8, que es el que estamos aquí, ¿verdad? Verso 8, que es el que ya no, aquí, verso 58, 8, y es esta parte, hermano, que le estoy diciendo, los que ayunan brillarán, verso 9, y si me llaman, yo les responderé. Ahí tú lo puedes ver en tu Biblia, verso 9, y ahí Dios dice, tú haces esto, yo te garantizo que yo te voy a decir, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Aquí estoy. Porque Dios, hermano, quiere gente de este tipo. Quiere hijos de este tipo. No que estén, hermano, todo el tiempo chillando y lamentándose por el estado de su vida. Yo sé, muchas veces hay problemas difíciles. Hay problemas, hermano, que uno llora y es complicada la situación. Yo lo entiendo, lo comprendo. No soy indolente ni inhumano. Pero en medio de ese problema, indudablemente hay gente que tiene más problemas que nosotros. En medio de ese problema, amado hermano, tú tienes a alguien que te sostiene y se llama Dios. Pero hay gente que a lo mejor no tiene ese Dios todopoderoso que lo sostenga. Entonces, hermano, esto es bien hermoso. Esto es hermoso, amado hermano, porque Dios hoy te está diciendo, ¿qué quieres? ¿Que te conteste tus oraciones o que no las conteste? Tú lo vas a determinar. Pero yo espero en el amor de Cristo que tú decidas, ¿verdad?, ir al camino de las ovejas y entonces tú digas, yo voy a hacer esto, Señor, que te agrada, garantízame esto.
Y Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está en sus promesas. Pero entonces, hermano, quiero llevarte un versículo bien hermoso para cerrar esto en el nombre de Jesús, porque yo quiero que te vayas con ese ánimo de decir, yo quiero cambiar mi vida. Yo quiero cambiar mi vida para que sepa yo con toda convicción de que el Señor me contesta, ahí está para mí. Que dejemos esa sospecha de, ¿me va a contestar? ¿No me va a contestar? Ya le oré 20 veces, pero no veo su respuesta. Si hermanos, si estamos en la prueba, es indudable, amado hermano, que si estamos en la prueba, Dios nos va a sacar de la prueba. Y que a lo mejor le estamos pidiendo y Él no nos va a dar lo que queremos, sino que nos va a dar la fuerza para salir de medio de esa prueba, de ese conflicto. Pero sea cual sea la contestación de Dios, que te conteste. Vamos a poner, ¿verdad? Señor, es que ayuda a mi hijo a conseguir trabajo, y tal vez la contestación va a decir, yo voy a estar ahí, pero estoy tratando con su alma. Bendito Dios. Ya sabemos que Él está en medio del asunto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Señor, es que mira, no tengo trabajo. ¿Qué hago? No vas a regresar a un trabajo. Yo te voy a bendecir para que des trabajos a otros. Bendito Dios. Tal vez estábamos pidiendo mal, porque así lo dice la palabra de nuestro Salvador, que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles. Es decir, que nosotros muchas veces no sabemos pedir, y entonces, pero Él contestó. Y la Biblia dice que Él tiene planes de bien para nosotros, tiene planes de bien para ti, tiene planes de bienestar para ti, amado hermano. Entonces, sea cual sea la contestación de Dios, ya sea que sí nos conteste como queríamos o no, porque eso es lo que dice la oración modelo, que se haga tu voluntad y no la nuestra, pero a final de cuentas tienes que saber que Él nos va a bendecir, sea como sea, pero que tú y yo tengamos la certeza de que Él nos contesta. Entonces, quiero cerrar con esto. Salmo 34:15, aquí tú lo puedes ver, ¿verdad? Dice aquí, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a los gritos de su auxilio. Mira, qué hermoso, amado hermano. No dice, es que no se portan muy bien, no les contesto. Claro que debemos de portarnos bien, ya lo explicamos, ¿verdad? Viendo como referencia Isaías capítulo 1. No se portan bien, Dios no escucha, Dios no contesta. Isaías 58, nos portamos bien, Él contesta. Pero mire cómo lo termina esto, Salmos 34:15. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. ¿Pero a quiénes? A los que hacen lo bueno. Dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno. Alguien me puede decir, hermano Ulises, ¿cómo entonces? ¿Qué es lo bueno? Hermano, te voy a ser sincero y no puedo mentirte y no quiero mentirte. Hay muchas cosas que debemos de aprender a hacer para que realmente seamos gratos delante de nuestro Dios. Porque si alguien me dice, dígame 3 cosas que debo hacer ahorita. No, hermano, así no es el Evangelio. Pero sí te puedo decir que hay ciertas directrices. La número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso, hermano, es uno de los mandatos más grandes, hermosos, que estás garantizando hacer bien. No te alejes de Dios, todos los días búscalo. Y hermano, tenemos la bendición de parte de Dios que tengamos alimento espiritual de sobra. De manera que entonces ama al Señor tu Dios, sería la primera. Lo siguiente, ama a tu prójimo como a ti mismo, es decir, ama a todos. A todos. Es que también al que me cae mal, al que me hace la vida de cuadros, a todos, hermano. Eso sería la segunda. Y yo, ¿verdad? Esos son, la Biblia nos enseña que de esos dos sale la ley, los profetas, Antiguo, Nuevo Testamento. Perfecto. Pero yo te diría, ¿verdad? La tercera cosa, no dejes de congregarte. No me estoy refiriendo solamente a los días domingos. No, de ninguna manera. No, hermano, no me estoy refiriendo solamente a eso. Me estoy refiriendo, amado hermano, a que no te pierdas nada de lo que hacemos dentro del templo. Y no me estoy refiriendo a que los quiera tener ahí, no, hermano.
es que es la manera de cómo cuidar al rebaño. Déjame terminar con esto. A un rebaño físico, un pastor de ovejas literal, saca sus ovejas en la mañana, las lleva a pastar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Las lleva a pastar. Y entonces en el pastoreo se da cuenta, esta hierba es mala, no, véngase ovejita para acá. Porque es de manera literal. Regresan, esta se me quiere descargar, la regreso, que venga el camino, de manera literal. Pero de manera espiritual, hermano, no podemos estar vigilando a toda la congregación, a dónde fue, a dónde va, a dónde trabaja. No, hermano, eso no es de esa manera. En el Evangelio es cómo garantizar que a las ovejas les vaya bien, que puedan estar escuchando frecuentemente la voz del Señor a través de su palabra. Entonces, de esa manera, hermano, se está garantizando que tú tengas la solvencia para que te explique cómo amar a Dios y cómo amar a tu prójimo. Entonces, mi amado hermano, tenemos muchas cosas que aprender. Bendito Dios, si a alguien no le gusta aprender, le vamos a enseñar a que es bueno aprender. Debemos de aprender a hacer muchas cosas buenas, que en el transcurso le vas a agarrar el deleite, hermano. Hay tantas cosas, pero no quiero agobiar a alguien y, hoy no, es que es un listón de 200 cosas. No. Sino que poco a poco, esto está lindo, mira, esto está hermoso, ya cumplí aquí. Es que esto también está hermoso, ¿cómo no cumplirlo? Entonces, amado hermano, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Aprendamos a hacer lo bueno. Aprendamos a hacer lo bueno, mi amado hermano. Bendito del Señor, Hijo del Altísimo, y que aprendamos juntos a hacer lo bueno. ¿Con qué fin? Para que tengamos esa certeza de que Él nos contesta. Y que realmente, hermano, cuando usted y yo oremos, Señor, yo sé que tú vas a estar ahí. Yo sé que tú vas a ayudarme independientemente de cuál sea tu respuesta, pero tus planes siempre son extraordinarios. Son mejores tus planes que los míos. Entonces, amado hermano, yo anhelo con todo mi corazón de veras, que Dios sí nos escuche, que Dios nos escuche todos los días de nuestra vida y que Dios esté con nosotros, así como decía, y la gloria del Señor en tu retaguardia. Así es que, amados hermanos, déjame orar y nos despedimos de esta enseñanza de manera virtual. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias, Padre, porque eres bueno, misericordioso, piadoso, clemente, que hoy nos traes una palabra, Dios, no para molestarnos o fastidiarnos, sino para que comprendamos que tú quieres, Señor, siempre decir, aquí estoy. Permítenos aprender a hacer lo bueno, dejar de hacer lo malo, y que siempre, Señor, todos los días de nuestra vida, desde que amanece hasta que anochece, y aún, Señor, hablando en sueños, que tú puedas decirnos, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Ese es realmente el mensaje de hoy, Dios. Que tú hoy le dices a tu pueblo, quiero decirte todos los días, aquí estoy. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Y que tu Señor siempre pueda ser exaltado y glorificado por sobre todo y por sobre todas las cosas. Y que podamos, Señor, ayúdanos para poder aprender y hacer cosas buenas. No a la manera humana, sino a tu manera. Y que podamos aún, Señor, escucharte, aquí estoy. Te damos gracias, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos que de manera fiel están al pendiente, Señor, de tu palabra, porque no es mía, es tuya. Bendícelos abundantemente y, Señor, obra en cada una de sus vidas para que podamos aprender a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Escrito está, dejar de hacer lo malo y aprender lo bueno, y que podamos hacerlo, Señor, de manera gozosa, con júbilo. En el nombre de Jesús los bendigo y que, Señor, cuando nos veamos podamos alabarte y glorificarte como tú solamente lo mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, es una bendición el estar con ustedes, que descansen en esta noche y que sobre todo, como dice la palabra, meditemos de día y de noche su palabra.
Meditar es estar ahí pensando en su palabra. Y eso nos trae descanso, nos trae cobijo y nos da sabiduría. Dios le bendiga. Bendiciones.